A partir de este momento estás escuchando el programa radial Ciudadanía en Acción. Es un esfuerzo de las plataformas ciudadanas y es conducido por el ingeniero Rolando Descarpontríes. Este programa va dirigido al público en general y tiene la intención de formar ciudadanos cívicos que luchen por la democracia y reinventen la política boliviana. Muy buen día a la gente que nos escucha en las provincias cruceñas. Estamos iniciando una nueva entrega del programa radial Ciudadanía en Acción. Hoy hay un invitado de lujo, don Luis Emilio Vargas. Sea usted bienvenido a este su programa. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, felicitarlos por esta iniciativa, porque es necesario que la ciudadanía, que el pueblo se informe y conozca cómo es la forma de poder realizar el tema de las políticas públicas y qué significan estas políticas públicas. Bueno, antes de entrar de lleno en el tema, querido Lucho, como le decimos a nuestro amigo, habíamos hablado en un programa anterior de lo que es la definición de la política y me gustaría compartirlo con tu persona. Llegamos a la conclusión con la gente que nos escucha que la política, más allá de ser el arte de administrar la cosa pública, tiene otras definiciones un poco más profundas, que sería, por ejemplo, lograr el bienestar o perseguir el bienestar común que sea superior al actual y que sea sostenible en el tiempo. La sostenibilidad justamente del bienestar es algo muy importante, pero al mismo tiempo también se vio que este esfuerzo no debe de manera alguna ser a costa del sufrimiento o el sacrificio de determinado grupo de la sociedad a costa del otro. Entonces, ¿por qué hacemos esta definición? Porque las políticas públicas pues son en sí parte de lo que es hacer política, perseguir el bienestar común. ¿Qué nos puede decir respecto a lo que son las políticas públicas? ¿Cuál es la definición de políticas públicas? Bueno, una política pública está definida primeramente en función de una necesidad que tiene la población, un requerimiento que tiene el pueblo con referencia a adolecer de algo. Entonces el Estado toma parte en esta solución y debe realizar una serie de procesos, una serie de pasos que son importantes, desde primero comparar la necesidad que tiene el pueblo en este momento, por ejemplo, con lo que dice la Constitución Política del Estado, con lo que dicen las leyes que tenemos en vigencia en la actualidad. Por eso es que una política pública tiene que estar en plena y absoluta concordancia con lo que dice la Constitución y con la serie de leyes que tenemos en nuestro país en la actualidad. Te hago una pregunta, querido Lucho, yo siempre soy muy preguntón en los programas. Estuve leyendo probablemente un libro anoche y mencionaba, un filósofo, ¿no? Mencionaba que la sociedad humana se caracteriza por los ciclos que cumple. Los ciclos son tres, lo menciono, son tres. Inicialmente es que sus actividades van principalmente guiadas por la necesidad de supervivencia. Luego viene la necesidad de sociabilizar. Y luego viene el ocio. Una sociedad que inicia por supervivencia, luego sociabiliza y luego tiene más que todo actividades de ocio. Cuando hablamos de políticas públicas, se podría decir que las políticas públicas que van a cubrir necesidades de la sociedad también cumplen algún tipo de ciclo o acompañan este ciclo. Sí, por supuesto, porque si nosotros, por ejemplo, analizamos la pirámide de Maslow, nos dice de que hay requerimientos elementales, básicos, necesarios que el ser humano debe cumplir para llegar a la meta final, que es la autorrealización de las personas. Lo mismo ocurre con las sociedades. Por ejemplo, una ciudadanía, un país, un pueblo necesita leyes, necesita políticas públicas que lo orienten a cumplir determinados requerimientos, determinadas necesidades. En la actualidad, por ejemplo, hay políticas públicas que tiene el Estado plurinacional que son buenas políticas públicas, como hay otras que tampoco no cumplen con estos requisitos y están ahogando y están provocando situaciones difíciles en determinados segmentos de la sociedad con el objeto de beneficiar a otros segmentos del pueblo. Entonces, esas políticas públicas que no están cumpliendo con ese objetivo fundamental que debe estar orientado al beneficio común de la sociedad, no son políticas que están cumpliendo el cometido para la cual han sido creadas. Claro que sí. Entonces,
te hago otra pregunta. ¿No es lo mismo comparar las políticas públicas actuales necesarias en países como Noruega, Suecia, versus las políticas públicas necesarias en la actualidad presente en países como Bolivia, ¿cierto? Sí, porque en primer lugar el tema de la educación corre por un carril demasiado importante en el tema de la formulación de las políticas públicas. No es el tema mismo de la educación que tiene la sociedad noruega o la sociedad japonesa, la sociedad de otras economías totalmente diferentes a la nuestra, en relación a lo que nosotros tenemos. Si nosotros tenemos apenas en el tema de educación, estamos trabajando con una ley Avelino Cignani, por ejemplo, en el tema educativo, que no cumple con lo mínimo que necesita una población para poder evolucionar y levantarse, por ejemplo, como la sociedad japonesa, que después de 50 años viene a tornarse en una tercera economía mundial. Entonces, estimo que la educación pública corre por un carril demasiado importante y es el tema principal al que tenemos que darle importancia en nuestras políticas públicas en nuestro país. Claro que sí. Yo quisiera ya, para finalizar este sectorcito, hablemos un poquito de historia de las políticas públicas. Por lo que entendemos, la historia de nuestro país se podría describir como la época colonial, el inicio de la época republicana, la época democrática breve que hubo a inicios del siglo XX, luego seguida por una época larga de dictadura y finalmente la reconquista de la dictadura en el año 1982, si mal no recuerdo. Entonces yo quisiera, si te parece, que nos hagas un breve compendio de cuál ha sido la evolución de las políticas públicas hasta 1982, que se logró recuperar la democracia. ¿Cuáles han sido las políticas públicas desde 1982 hasta antes que inicie el gobierno del movimiento al socialismo en el 2004-2005, antes de entrar a lo que es la actualidad, si te parece? Sí, en realidad nosotros tendríamos que analizar las políticas públicas en esas diferentes etapas de la vida de nuestro país y compararlo, si es posible, con las teorías de Albert Toffler. Albert Toffler está hablando de las primeras olas, por ejemplo, donde dice que está fundamentalmente vinculada a los grandes imperios, a las grandes monarquías, el tema de la primera ola, que generaba la aparición o la conciencia del mismo ser humano como tal. Inmediatamente después existe la segunda ola, que es la que está hablando, la que beneficia fundamentalmente a las democracias en ciernes y a las dictaduras también. Están orientadas a satisfacer necesidades, pero desde el punto de vista del Estado que está gobernando en ese momento, sean democracias o sean dictaduras. Y finalmente tenemos la tercera ola, que es la que estamos viviendo en la actualidad, es decir, este contexto industrial en el cual hemos evolucionado tanto que las máquinas actuales de producción, ¿qué están provocando? Están provocando en primer lugar el despido masivo de muchos obreros, de muchos trabajadores que son reemplazados por las máquinas y la tecnología actual. Entonces, esos son los tres conceptos o los tres momentos de lo que significan la interpretación de las políticas públicas. Ah, perfecto, perfecto. Ahora, si vamos un poco más de lo macro, no te digo lo micro, ¿no?, pero algo más específico a lo que es Bolivia, una vez reconquistada la democracia en Bolivia en 1982, ¿qué tipo de políticas públicas se fueron implementando hasta el año 2005? En realidad es lo que mencionaba con la segunda ola, la revolución agraria. Fíjate vos que a partir del año 52, durante el régimen del EBNR, se hablaban de políticas públicas, de entregando en primer lugar, por ejemplo, el voto universal a la gente. No, eso, por ejemplo, significaba un avance muy importante para ese momento. Pero después de eso, ¿qué es lo que ha pasado con el tema de las dictaduras a partir del año 82 y hasta la recuperación de la democracia ya en los albores del siglo XXI? Han significado políticas económicas que de alguna manera han resultado solamente beneficiando a algunos sectores privilegiados de la población. En realidad, las políticas públicas se han orientado principalmente a beneficiar a determinadas élites gobernantes en el tema de las dictaduras y hasta en los primeros años de la recuperación de la democracia. Lo que se ha tratado de hacer a partir de la recuperación de la democracia hasta nuestro momento es darle una mayor participación a la población.
a la gente, al pueblo. Pero ¿qué es lo que ha estado ocurriendo? Se ha volcado esa política pública totalmente en lo que significaba la segunda ola contra lo que puede significar la tercera ola en este momento, en la cual estamos nosotros divorciándonos principalmente del capital para tratar de favorecer a los sectores más populares de la población. Eso es muy interesante. Quisiera que hablemos ya en este momento de lo que ha sido la etapa del movimiento al socialismo, y al César hay que darle lo que es del César. A partir del gobierno del movimiento al socialismo 2004-2005 a la fecha, ¿cuáles son las políticas públicas que se han implementado en el país? ¿Te parece que son suficientes? ¿Te parece que pudiera hacerse algo mejor? ¿Qué fue bueno y en qué fallaron? Yo creo que tenemos que reorientar muchas de las políticas públicas que se han hecho. Hay políticas públicas, por ejemplo, el tema contra el racismo, con toda forma de discriminación. Esas son políticas en base a la ley 045 que están dando una protección importante a lo que significa la incorporación de las 36 nacionalidades que tiene nuestro Estado plurinacional. La finalidad de esta ley, por ejemplo, que yo la considero importante y una de las fundamentales, está relacionada con el hecho de que los afrobolivianos, de que los aymaras, de que los quechuas y tengan una participación activa, directa y decidida en lo que significa el manejo de la política nacional. Sin embargo, también tiene sus sesgos. Tiene sus sesgos porque estas políticas están orientadas a beneficiar única y exclusivamente al sector aymara, al sector quechua y al sector afroboliviano. No existen políticas claras, por ejemplo, con respecto a lo que significan las otras 33 nacionalidades que están fundamentalmente en la parte oriental del país, en la parte del Chaco, los mojos, los itonamas, canichanas, etcétera, que no tienen el respeto que tienen esas otras nacionalidades. Por ejemplo, lo que está ocurriendo actualmente en el PICNIS es una clara muestra de un atropello, de una falta de equidad en lo que corresponde al tema del racismo y toda forma de discriminación. ¿Por qué? Porque están atropellando los derechos de muchas nacionalidades, de muchas etnias, de muchas razas que están asentadas en la parte central de nuestro país. Claro que sí, es lamentablemente parte de una política del movimiento del socialismo el dividir de esa manera al país. La verdad, el punto de vista personal, querido Lucho, yo considero que uno antes de ser aymara, quechua, camba, colla, lo que sea, uno es boliviano. Primero está ese tipo de nacionalidad antes que un regionalismo o una identificación racial cultural. Pero en fin, respecto a políticas económicas, sociales, que se hayan desarrollado durante el gobierno del movimiento al socialismo, se ha hablado mucho, pero creo que lo que más impacto está teniendo en este momento de la parte positiva pueden ser las políticas sociales, como habías hablado, ¿no? Un poco más de inclusión, lucha contra el analfabetismo, pero en lo que son políticas económicas ha habido mucha crítica. Sí, hay crítica, y yo creo que hemos sido o estamos siendo en el actual gobierno muy hipócritas en cuanto al manejo de la economía nacional. Si bien es cierto, se están manejando parámetros de crecimiento del PIB por encima de lo que significa la media, por ejemplo, el crecimiento en América Latina, pero yo entiendo de que son políticas cínicas porque no están reflejando efectivamente lo que está ocurriendo económicamente en el país. No me va a decir con el crecimiento del 4 que tiene en este momento del Producto Interno Bruto en nuestro país, el pueblo boliviano está mejor. Creo que no. Hemos perdido el poder adquisitivo del dinero. Si bien estamos manteniendo una paridad del dólar, yo la entiendo inflacionada. ¿Por qué? Porque está promoviendo la importación y está prohibiendo y está restringiendo de manera, yo diría, casi abusiva lo que significan las exportaciones. ¿Y esto qué significa? Significa que nuestro país importa más de lo que exporta. Por lo tanto, nuestra balanza de pago está desequilibrada y eso favorece naturalmente a una fuga de divisas. Fíjese usted cómo las reservas internacionales netas han disminuido en un porcentaje tan significativo. Cuando el Estado Nacional adopta la política del proteccionismo estatal
atacando la base fundamental que significa el desarrollo y la inversión privada, entonces estamos cumpliendo una política equivocada que en el momento menos pensado se va a caer. Y las consecuencias por las que ya estamos ingresando, fíjese usted que los gastos corrientes han subido terriblemente. El endeudamiento ha crecido de una manera muy significativa. Por lo tanto, estamos caminando a una situación económica que puede ser insostenible y por lo tanto esa política pública no ha sido la más adecuada para nuestro país. Bueno, justamente el tema económico es un tema de mucha crítica, pero yo considero que también es un tema que el gobierno lo ha sabido manejar para mantener una economía visiblemente estable, pero no necesariamente sostenible. Y ahí es donde yo quiero entrar a un tema que puede ser álgido: nacionalización. La nacionalización en Bolivia, podríamos llamarla de nacionalización y estatización, porque aparentemente se nacionalizaron empresas como Entel, yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. ¿Hubo realmente una nacionalización? Y la otra pregunta sobre la estatización es la creación de una economía de Estado, es decir, creación de empresas estatales, que ya se ha visto que no han funcionado. Se habla de casi 2.000 millones de dólares en empresas deficitarias desde que se crearon aproximadamente el 2007 a la fecha. Empresas como Carton Ball, Papel Ball, que simplemente no han funcionado. ¿Cuál es tu punto de vista de lo que ha sido la nacionalización y la estatización de la economía? Bueno, yo creo que en cuanto a la nacionalización, podemos hablar también siempre de situaciones que no están apegadas a la realidad. Si nosotros vemos cuánto hemos pagado por concepto de la salida de empresas estratégicas de nuestro país, de empresas petroleras, de empresas de telecomunicaciones, etcétera, nosotros nos daremos cuenta que al final de la idea es posible que nosotros hubiéramos ganado más teniendo esas empresas que habiéndolas nacionalizado. Si bien es cierto que muchos de los discursos nos dicen que en el tema petrolero, por ejemplo, nosotros teníamos un porcentaje bajísimo en la explotación, veamos ahora cuáles son los porcentajes reales de ganancia que tiene la empresa estatal del petróleo, que tiene el gobierno nacional con las actuales empresas que están explotando el hidrocarburo en nuestro país. Realmente merece un análisis muy especial de números y cifras exactas que hay que proponer relacionadas con este tema. Nosotros no estamos muy por encima de lo que significó la nacionalización. Estamos casi en las mismas condiciones antes de haber nacionalizado. En cuanto al Estado que maneja la economía, que pretende tener empresas estratégicas que generen recursos, que deberían, mejor dicho, generar recursos al Estado Nacional, como lo has mencionado muy bien, Papel Ball, Carton Ball, la misma Comibol, Entel, etcétera, etcétera, son empresas que son total y absolutamente deficitarias. Este es el motivo por el cual la economía del país en este momento tiene una situación realmente dramática, porque nos estamos aproximando al final de una mentira que nos han puesto a todos los bolivianos con relación a la economía nacional. Claro que sí, y la verdad, a título personal, una opinión le quiero dar a la gente que nos escucha: la nacionalización, no ocurrió. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo somos propietarios de mayor parte de la empresa, pero no tenemos la capacidad de manejarlas. ¿Y por qué un Estado no debe manejar empresas? Porque un Estado o un gobierno como el actual, que es un tema partidario, político, no va a conseguir gente idónea para los puestos clave. Va a colocar gente que sea afín al partido. Ejemplo grande: en algún momento, Yacimientos Petrolíferos Fiscales tuvo como presidente a un señor que era técnico en reparación de computadoras. No tiene nada que ver en el rubro, no tiene el conocimiento necesario, y no se trata de ser regionalista, racista, no señores, se trata de la meritocracia. Si no tiene la capacidad de ejercer el cargo, no lo haga, no estorbe. Deje que alguien que sea capacitado lo haga, porque al fin y al cabo el beneficio es para todos los bolivianos, no solamente para un partido de gobierno. Entonces, respecto al uso justamente de la política para designar a las personas en cargos gerenciales o cargos técnicos, ¿qué punto de vista te merece? Bueno, efectivamente tenés mucha razón en lo que decís. Hay gente que nos está manejando las empresas más importantes de este país, que no tienen la formación suficiente.
Fíjate, por ejemplo, todos los presidentes de yacimiento, los últimos 6 presidentes son interinos. Hablamos del fiscal, del contralor, todos son interinos. No hay, digamos, una meritocracia que elija a los mejores hombres de nuestro país para que puedan manejar estas empresas. Resulta que estamos con todos interinos y todos dependientes de un poder central, de un poder ejecutivo. No hay independencia de poderes, no nos pueden seguir engañando con esa situación. Fíjese usted que para elegir al Contralor de la República, ¿no?, se ha puesto, ¿no?, se dice en primer lugar que va a haber una participación masiva de gente, y no hay, ni siquiera las personas que tengan la capacidad más limitada son las que están participando. La misma elección del presidente del Senado tras la renuncia de González. ¿De dónde sale la instrucción para el nuevo presidente? Del Ejecutivo, y no tienen ningún empacho en decir el presidente Morales dijo que tiene que ser fulano de tal el nuevo presidente del Senado. ¿De qué independencia de poderes entonces estamos hablando? No hay eso. No lo hay. Y por ahí apareció alguien que le puso un título a este tipo de gobierno, de palabra griega, kakistocracia, ¿sí? Es el gobierno de los mediocres, o el gobierno de los peores. Lamentablemente se contrapone a lo que debería ser la aristocracia, que es el gobierno de los mejores. No necesariamente los que tienen más dinero, sino los que tienen la mejor formación técnica para desempeñar esa labor. Es complicada la situación en la que nos encontramos en el tema político, en el tema social, en el tema económico. Es lamentable, la verdad, pero ¿hay alguna salida? ¿La salida pasa por cambiar gobierno? ¿Será que este gobierno tiene la capacidad o la voluntad de realizar los cambios? Eso lo veo difícil. Pero de todas maneras, sea cual fuera el gobierno, ¿qué cambios tendría que hacer en las políticas públicas? ¿En qué tipo de políticas públicas para enderezar el país? Yo creo que en primer lugar tiene que haber un cambio en el mismo manejo y la concepción de la política como tal. ¿Qué puedo decirle en este momento? Que, por ejemplo, los partidos políticos actualmente están todavía manejando una tecnología analógica, mientras que los ciudadanos en la actualidad están manejando una tecnología digital de última generación. ¿Qué significa eso? Que los partidos políticos siguen con los volantes, siguen en el pintado de las calles, siguen con las prebendas de las poleras, de los llaveros, etcétera, etcétera, mientras que la gente está en otras cosas. Está en las redes sociales, está en las plataformas, ¿no es cierto? Está gritando de que la política y los políticos cambien del estilo, y nos encontramos en pleno siglo XXI. Ya no sigamos con la política del siglo XX, porque esa política pasó de moda hace mucho tiempo. Claro que sí. Bueno, pero en fin, seguimos aquí con el programa Ciudadanía en Acción, siempre informando a la gente en temas que son actuales, cruciales y muy necesarios de informar a la población. Hay que recordar que un pueblo informado, un pueblo formado, es un pueblo que es activo y no se limita solamente a ejercer su voto, sino a presionar a políticos, activistas y cívicos para que la democracia sea completa. ¿Algunas últimas palabras, querido Lucho, respecto a la situación de la democracia en Bolivia? Dos cosas que quiero conceptualizar. Primero, decirle a los políticos, no basta con ganar las elecciones. El objetivo principal de la política en estos tiempos debe ser recuperar la credibilidad, el ganar la legitimidad, ¿no es cierto? Y compararlo como, por ejemplo, con el marketing. El último objetivo del marketing no es vender, sino es fidelizar a sus compradores, fidelizar a la gente a la cual está ofreciendo algo y decirle, esto que yo te estoy ofreciendo, esto te lo estoy entregando, esto te lo estoy dando. Y finalmente, un mensaje que yo creo que es muy importante en la actualidad. Nosotros, como sociedad, en este momento, estamos atravesando una verdadera crisis, una crisis social. Estamos en países vecinos luchando por el aborto, en donde una madre mata a su hijo. Están luchando por la eutanasia, donde los hijos lo matan a su padre porque tiene que haber una ley de eutanasia. Entonces quiere decir que somos una generación, una sociedad, que nos estamos destruyendo a nosotros mismos. Estamos viviendo en un mundo donde el funeral importa más que el muerto.
Estamos viviendo en una sociedad en que la boda, el matrimonio, importa más que el amor, ¿no es cierto? Decía, por ejemplo, Galeano, que estamos viviendo en una cultura del envase, donde estamos despreciando total y absolutamente el contenido. Y el contenido es por lo que tenemos que luchar, la credibilidad, la empatía que tenemos que tener con el pueblo y los políticos. Esa parte es la que estamos fallando, y yo creo que eso es lo que tenemos que recuperar lo antes posible. Y es a eso que nos dedicamos en Ciudadanía en Acción, en formar a la población para aspirar a tener un ciudadano más activo, más informado, más culturizado. Querido Lucho, muchísimas gracias por tu presencia, esperamos tenerte en otro programa. Con todo gusto, estoy a órdenes. Es importante conversar con la población, escuchar también qué es lo que dice la gente, qué es lo que quiere la gente, qué es lo que quiere tener de la nueva política en nuestro país. Y eso es lo que pretendemos darle de aquí en adelante. Bien, sería entonces hasta la próxima. Muchísimas gracias por el tiempo dispensado a la población de Santa Cruz y Bolivia. La libertad sin democracia no existe. Y la democracia sin un pueblo educado es imposible. Haz respetar tu voto.